Buenos días, estamos nuevamente aquí, llegando a ustedes a través de esta sintonía. Bendecimos el nombre del Señor en este día tan hermoso que Él nos está regalando. Damos gracias al Señor por todas esas oraciones que hemos elevado a Él, y como cuerpo, como familia, como hermanos en la fe, hemos podido recibir de parte del Señor. Y hoy te invito a que entremos nuevamente a un momento de consejo, a un momento de meditar la palabra del Señor en este día tan hermoso, tan bendecido de parte del Señor. Dice su palabra que planes buenos siempre hay para cada uno de nosotros, y hoy yo quiero compartir también este pensamiento que hoy el Señor ha puesto en mi corazón. Lo quiero compartir contigo, y que juntos como iglesia, como familias, como cuerpo de Cristo, podamos tenerlo, ¿verdad?, en nuestras vidas, y podamos también compartir lo que el Señor hoy nos va a dar. Quiero que cierres tus ojitos un momentito. Vamos a pedirle al Señor que hoy Él pueda hablarnos, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que Él hoy tiene para nosotras que somos mujeres, o para los varones que nos puedan sintonizar, o a las personas que nos puedan compartir este mensaje. Queremos que el Señor a través de su Espíritu Santo nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia se muestra para con nosotros de diferentes maneras. Gracias porque tú has escuchado el clamor de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Señor, ese corazón afligido de las madres que claman por sus hijos. Señor, yo sé que tú estás en medio de toda circunstancia y en medio de todo lo que como familias y como individuos estamos pasando. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, y te pido que tu Espíritu Santo hoy toque, Señor, que tú uses mi persona, que tú uses este vaso, para que a través de lo que tú pongas, que yo tenga que exponer y a dar este consejo, pueda, Señor, la vida de cada una de mis hermanas y hermanos recibir tu consejo y animarse, Señor. Pero también tu palabra nos viene a confrontar y nos viene a desafiar, Señor, y queremos que en esta mañana tú deposites lo que cada uno de nosotros necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Pues hoy quiero iniciar este segmento, este momento de meditar la palabra con lo que está ocurriendo, con lo que estamos en expectativa de lo que el gobernador va a decretar para el estado de Illinois. Hemos escuchado de otros estados que ya han abierto ciertas instituciones, cierto comercio, algunas cosas que se han estado dando, y cada gobernador pues emite sus leyes y emite lo que él considera que se tiene que hacer. Y nosotros estamos en esa expectativa, estamos orando que el Señor toque el corazón de este gobernador, y que también traiga a nuestra comunidad lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros tenemos que hacer. Y mientras dura ese tiempo, que no sabemos qué es lo que Él va a decir, ¿verdad?, con respecto a congregarnos, tenemos que estar confiando en el Señor, que el Señor nos va a ayudar y nos va a dar las estrategias y la estructura que nosotros necesitamos como iglesia para entrar. Pero una de las cosas que está inquietando mi corazón, aparte de muchas al regreso a casa, a nuestra casa Elim, ¿verdad?, es lo de los niños. Realmente se ha puesto en varios estados que personas de 60 años para arriba no pueden congregarse por este tiempo, o por el tiempo que ellos designen, y también los niños. Y viendo todo esto y meditando con mi esposo juntos, viendo, ¿verdad?, qué hacer, sí nos damos cuenta que es bastante dificultoso siguiendo las normas que se requieren para que puedan asistir. No sabemos ahorita el número designado que nos van a dar. Se oye, ¿verdad?, el rumor que son 10 personas nada más, y nosotros somos aproximadamente una congregación de 500, ¿verdad? Y en niños somos tal vez 100 niños, incluyendo bebés en adelante, quizás más, no sé ahorita el número exacto, pero tenemos bastantes niños.
Y entonces al decir 10 personas, yo no sé si ellos están contando únicamente adultos, lógico dicen que niños no, entonces para nosotros esto es dificultoso, y yo te quiero en este día que vamos a hablar de lo que el Señor trae, es un mensaje a nosotros los que somos padres, los que estamos en la etapa quizás de abuelos, o en la etapa de recién, ¿verdad? Tenido nuestros bebés. Entonces sí trae un poquito de inquietud qué es lo que vamos a hacer y qué medidas se tienen que tomar, respetando las leyes y también respetando el cuidado de nuestras familias, de nuestra comunidad. Entonces sí hay que orar, porque yo recuerdo y siempre he visto y leído en la palabra del Señor cómo siempre los niños son perseguidos, como los niños siempre tratan de exterminarlos, siempre hay decretos de muerte y de destrucción para ellos. Y recuerdo bien, y tú también creo que has leído esa parte de la escritura, cuando Moisés habla con Faraón durante las plagas y durante esas pruebas que el Señor llegó, y cuando Moisés lleva un mensaje a Faraón para decirle: deja salir a mi pueblo para que me adoren, para que me hagan fiesta en el desierto. El Señor quería esa libertad para su pueblo, es la misma libertad que hoy el Señor quiere para su pueblo, pero hay faraones, hay decretos que se están levantando, el cual Faraón dijo: sí, puedes ir, puedes llevarte a los jóvenes, pero a los ancianos, a las mujeres y a los niños no te los vas a llevar. Entonces, cuando nosotros vemos que es el mismo espíritu, que es lo mismo que está aconteciendo en estos días, que estamos en expectativa de qué es lo que nos van a permitir y qué no, tenemos que orar. Tenemos que orar, porque hay un faraón con oposición para que los niños, que es la generación que el Señor quiere fuerte y valiente, y que el Señor quiere que sea una generación que siga declarando las maravillas y los prodigios. Él no quiere permitir que los niños salgan a adorar, que los niños salgan a hacer fiesta para el Señor. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el Señor inquietó mi corazón. Nomás cerramos la iglesia, nomás se cerró las actividades en marzo 15. El Señor comenzó a inquietar mis sueños y no dormía, y aquella inquietud de tener que llevar el mensaje de Jesucristo a los niños a través del medio que ahora el Señor nos había proveído, ¿verdad? Y entonces yo le decía: Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Yo no tengo experiencia en eso. ¿Cómo las hermanas también lo van a hacer? ¿Será que ellas van a desear hacerlo? Y bueno, comencé a hacerle preguntas al Señor, ¿cómo me ayudaría Él a hacer este tiempo para que también los niños recibieran la palabra del Señor y fueran ministrados y fueran educados y fueran enseñados en la palabra? Y el Señor dio la salida, el Señor dio la estrategia, el Señor complementó el equipo, ¿verdad? Y gracias al Señor y gracias a cada una de mis hermanas maestras que componen el equipo de maestros, un equipo que el Señor me ha bendecido, un equipo que enseña la palabra del Señor. Y aunque estamos todas en proceso, con dificultades, con luchas y con pruebas, son mujeres y hombres valientes que han decidido sembrar la semilla del Señor con esfuerzo. Yo los bendigo el ministerio de Niños Koinonia, que ha sido un respaldo poderoso en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que ha sido dificultoso. Le han llevado un mensaje de amor, un mensaje de salvación a los niños. Todos los días ellas se preparan para poder tener ese tiempo de 35, 40, 45 minutos, se preparan, y usted no sabe qué hay detrás del stage, detrás del escenario, detrás de cada día en la cual ellas van a hacer su presentación. Hay infinidad de obstáculos, están obstáculos constantes queriendo impedir y limitar que ellas salgan y expongan la palabra de Dios, porque no son solo para nuestros niños. Hemos visto que se ha alcanzado niños en diferentes partes, en México, en Guatemala, en Wisconsin, en otros lugares. Ven los videos que mis hermanas todos los días transmiten con la enseñanza del Señor, y hemos visto cómo el Señor ha hecho germinar esa semilla. Hemos visto cómo otros ministerios también empezaron a hacer lo mismo que nosotros empezamos a hacer el primer día
que nosotros salimos. Y por eso glorifico y bendigo el nombre del Señor, porque siempre el Señor da salidas y da soluciones para poder atacar toda obra del enemigo. Y yo les pido, hermanos de la fe, hermanos de la congregación, que usted apoye el ministerio de su iglesia, de su congregación. Ese ministerio de niños es fuerte, es poderoso en el Señor. Bendígalas todos los días. Ore por esos maestros que toman ese tiempo para poder impartir la palabra del Señor a sus niños. Bendigo la vida de Saraí, la vida de Andy, de Stephanie, de Yadira, de Normita. Los bendigo, la de Brenda. Tienen un equipo en su casa que les ayuda, tienen un equipo que quizás superan los obstáculos y las limitaciones y lo que el enemigo quiere infiltrar en el hogar, como familia, como esposo, como hijos. Ahí está el enemigo constantemente molestando, pero ellas han sido fuertes y valientes y han podido vencer en el nombre de Jesús. Así que gracias a usted que apoya y que puede ayudar a sus niños a conectarse a las 6 de la tarde y poder recibir la palabra del Señor. Recuérdense que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ahora no estamos congregados como templo, como comunidad, pero a través de esto tan maravilloso que ha dejado el Señor, que es poder transmitir estos mensajes, este consejo, esas exhortaciones o todo lo que el Señor pone en el corazón de los siervos que están llegando a través de este medio. Bendigámoslo y aprovechemos al máximo lo que el Señor nos tiene. Entonces yo le recordaba esto, porque en estos días estamos esperando qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos que tener esa conciencia y tenemos que estar alertas de lo que el enemigo quiere hacer y orar como madre, orar como hogar, como familia, como hermanos. Usted dirá, yo no tengo niños, pues ore por el cuerpo de Cristo, porque son esos niños que un día usted, si el Señor se lo permite y no ha venido el Señor, usted va a tener un matrimonio, una familia, va a tener hijos. Entonces ahora es el momento de sembrar para después cosechar. Y entonces nosotros ahorita, como les decía y les repito, no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos van a permitir en nuestra congregación. Entonces nuestros niños necesitan seguir firmes y creyendo en lo que se les ha enseñado. Y usted tiene un papel muy importante en la casa, usted tiene un papel muy importante en el hogar. Es el orar, interceder, pero también estar enseñando la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a aprender, cómo vamos a enseñar si nosotros no tomamos ese tiempo? Entonces hoy es un reto, estos días son un reto, estos días que estamos viviendo son retos y desafíos a nosotros de parte del Señor, en nuestra fe y en escudriñar la palabra del Señor. Fíjate que con base a esto yo estaba meditando hace unos días, ahora que está tan hermoso allá afuera y uno puede salir y sentarse ahí enfrente de su casa y leer y estar viendo lo hermoso que Dios ha creado, los árboles tan verdes que recobraron sus hojitas después de haber estado en ese periodo de muerte donde todo era seco, ¿verdad? Y ahora podemos ver esos tonos verdes tan lindos, esas flores, esos colores, cómo cantan, ¿verdad? Los pajaritos cuando se acercan a tomar esa agüita o a buscar el sereno de la mañana. Es verdaderamente poderoso, es relajante al alma y al espíritu. Entonces yo meditaba en las águilas. Las águilas es un animal precioso y es un animal que la palabra del Señor también nos enseña de ellas, pero hay algo curioso. Yo no voy a hablar hoy de lo que es las águilas porque es un tema precioso que también se puede desarrollar con respecto para nosotros, pero yo quiero hablarte del bebé, el aguilucho, de ese aguilucho tan pequeñito, y aquí yo investigué un poquito acerca de él porque me llamó la atención ver cómo el padre o la madre se esfuerza en llevarles ese alimento, porque tengo unos niditos que ellos han hecho aquí alrededor y veo cómo ellos buscan ese alimento para podérselo llevar. Entonces me interesó el aguilucho en sí, ¿verdad? Ver su procedencia y ver qué él hace. Y entonces encontré algunos aspectos que voy a compartir contigo muy breves porque me quiero basar más en la enseñanza, ¿verdad? Pero quería dejar esto como base, compartir el proceso que el aguilucho lleva.
El aguilucho dice que el ave, el águila, tiene más o menos 4 huevos, que es los que pone, pero nada más 2 de ellos son los que van a incubar juntamente con su pareja, el águila, ¿verdad? Ellos deciden 2, y toman ese tiempo para darles ese calor, cuidarlos, se turnan, mientras el padre va a cazar y va a traer el alimento, la madre no deja por ningún instante ese nido. Más o menos son como 6 pies, dice, lo que tiene de profundidad el nido, pero la madre no lo deja ni un minuto, ni un segundo, no parpadea, por decir así, no lo deja. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que sutilmente llega, no otro enemigo visible, ¿verdad? Que grande, como son ellos, grande, no, sino que es un enemigo muy sutil, y es la serpiente. Y tú sabes que nosotros tenemos un enemigo muy sutil que llega a nuestros nidos, a nuestros hogares, y si tú te descuidas, si tú dejas por un momento descuidado tus hijos, dejas un momento descuidado tu hogar, ese enemigo llega, destruye y se los come. Entonces estos huevos, ellos se turnan y les dan ese calor hasta que llega el momento en que empieza el proceso de trabajo del aguilucho. El águila no le ayuda, su papá águila y su mamá águila no le ayudan al aguilucho a romper el huevo, no. Él es el que tiene que hacer el trabajo. Él es el que tiene que trabajar arduamente. Y fíjate que dice que dura 15 horas el periodo de tiempo que le dura al aguilucho el tener que empezar a él mismo a picar su huevo para poder salir. Y es curioso, dice que en su piquito, leía yo aquí que tiene un pequeño dientecito en su piquito, no sé si es literal el dientecito, pero así lo pone aquí en la descripción, y comienza, dice él, a picar. Tiene como, aquí dice, tiene en su pico un diente especial, o sea, es un pequeño dientecito. Imagínate este animalito, el aguilucho, es tan feíto, ¿verdad? Es sin plumas, su piel es toda así feíta, ¿verdad? Es pequeño, tal vez del tamaño de un pajarito, ya que las águilas son grandes. Nosotros vemos a un pajarito que su huevito es chiquito y por lo tanto el pajarito va a salir pequeño, pero en tipo águila me imagino que ha de ser un tamaño más o menos así. Y entonces ellos traen en su piquito un dientecito que es el que les ayuda a picar. No les dura un minuto salir del huevo, dice que les dura 15 horas para poder salir. Entonces, pensando en todos esos procesos, pensando en toda esa labor tan ardua que hace el aguilucho para salir y ver todas las circunstancias que a su alrededor se presentan y que él tiene que vencer, creo que es una labor que juntos como padres estas águilas hacen para que su hijo salga. Y después viene un proceso largo en el cual le enseñan que tienen que volar y él se expone ese vuelo. Y viene un proceso en la vida del aguilucho hasta que se fortalece y hasta que es águila y que puede volar solo y puede defenderse y puede cazar y puede él hacer todo lo que él necesita ya como individuo. Y meditando y pensando en este ejemplo, yo quiero llevarte a una historia, por decir así, o a un proceso que recibió un joven. Y yo creo que tú conoces esta es parte de esta historia, tú la has leído y tú has escuchado mucho de estas dos mujeres, de Loida y de Eunice, que ellas trabajaron en la vida de un joven, en la vida del hijo de Eunice. Ambas trabajaron. Y este es un consejo o este es un recordatorio. Yo no quiero parecer que sé más, ¿verdad? Ni que tengo muchos más años que quizás que tú, pero creo que como mamá, ahora estoy yo en la etapa de abuela, ya fui madre, sigo siendo madre,
también hija, sigo siendo hija, soy esposa, gracias a Dios sigo siendo esposa, y también tengo el privilegio de ser un líder en mi comunidad, en mi iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tengo la bendición de ser una mujer líder en la iglesia. Entonces conllevo muchas responsabilidades y estoy todos los días muy consciente de lo que el Señor me ha dado, los privilegios que me ha regalado en mi vida y la responsabilidad que yo tengo en todo mi entorno. Entonces yo te hablo hoy, si tú eres esa mujer abuela y madre e hija, ¿verdad? Y también tienes todo lo que yo tengo, ¿verdad? En el desarrollo, en el desempeño de esposa y de líder también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos lo que el Señor nos ha dado, tenemos que tener ese cuidado y estar siempre alertas y estarnos renovando todos los días, porque tenemos una responsabilidad muy, muy grande ante los ojos de Dios y ante los ojos de aquellos que están con nosotros. Pues mi función ahora como abuela es ayudarle a mis hijos y ayudarle a mis nietos en sembrar la palabra del Señor. Y por eso yo meditaba y lo quiero compartir contigo en esta mañana, lo que encierra esta enseñanza de Timoteo, sus bases, su formación, el despego de que tenía que irse de casa también, pero la satisfacción de lo que se hizo. Hoy estamos en un tiempo crucial, en un tiempo difícil, donde es muy importante que nosotros desarrollemos lo que el Señor nos mandó a hacer. No hay limitaciones. El Señor nos ha mandado a hacer cosas en nuestras generaciones que debemos de hacer cambio. Yo te puedo decir que tuve 3 hijos, Mónica, Alan y Michael, y la misma enseñanza fue igual para los 3. Pues podemos contemplar lo que el Señor ha hecho en Mónica, y sé que el Señor ha hecho y tiene planes maravillosos para mi hijo Alan y para Michael. Los 3 recibieron los mismos fundamentos de fe. Ellos nos vieron servir al Señor desde pequeños. Ellos pueden dar testimonio de nuestra vida matrimonial, de nuestra relación, de nuestro comportamiento, de todo. Ellos pueden dar fe y testificar de lo que se les enseñó. Siempre se les ha enseñado la palabra del Señor. Siempre se les ha enseñado el temor al Señor. Siempre se les ha enseñado cuán importante es la oración, cuán importante es hablar con Dios y cómo Dios nos suple. Ellos vieron milagros, ellos vieron prodigios en medio de nuestro hogar, y lo seguirán viendo, porque tenemos un Dios fiel, un Dios misericordioso. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 14 al 15. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Hermanas y hermanos, qué convicción y qué testimonio de Pablo hablarle a Timoteo de esta manera. Le dice: pero tú debes permanecer fiel a todas las cosas que se te han enseñado. ¿Qué has enseñado tú en el hogar? ¿Qué le has enseñado tú a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando tú a tus nietos? ¿Qué le estás enseñando tú, padre o madre, a tus familiares? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Y le dice Pablo: sabes que son verdad. O sea, él testifica y da fe que lo que su mamá Loida, lo que su mamá Eunice y su abuela Loida, todo lo que ellos le enseñaron era verdad. Y nosotros hoy podemos decir que Jesucristo es la verdad. Podemos decir que el Dios que tenemos es el único Dios que Él es digno de alabanza y de adoración, y que no hay ningún otro que sea digno de darle esa alabanza y esa adoración. Entonces le dice él aquí: porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Qué privilegio el de ellas sentirse que la labor que hicieron en la vida de Timoteo desde que él era baby vino a ser un testimonio visible para todos.
para todos, porque Timoteo, según las escrituras más adelante vamos a ver, fue un hombre que fue reconocido por su amor, su fidelidad, su entrega al servicio, pero también su entrega a los hermanos. Y esto es hermoso, que tú y yo podamos ejercer esa función de enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. El verso que nosotros estudiábamos la semana pasada con los niños, les decía a Proverbios en el capítulo 1 y el verso 8, 9, hijo mío, dice, no descuides la instrucción de tu madre, y porque tu padre te va a corregir, pero lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero dice, átalas, ¿verdad? Atesóralas, guárdalas, porque ellas van a ser una corona de gracia para ti, y también van a venir a ser un collar que te recompense, que te dé honra. Entonces vemos aquí que la labor de la enseñanza es de la mujer. Proverbios define que la mujer es la que enseña, es la que instruye en el hogar, es la que pone las bases y los cimientos de la fe, que el hombre es el que viene a corregir, y sí también viene a enseñar la palabra del Señor, es muy importante, pero Proverbios nos dice que es la mujer la encargada de hacerlo, y nosotros, al menos yo lo puedo ver aquí. Claro, si hay ausencia de madre, el padre tiene que ejercer muchas cosas, ¿verdad?, que no pueda hacer, pero en el caso que también solo la madre esté, la madre tiene que hacer muchas funciones también cuando el padre está ausente. Pero aquí ellas hacen una función grande, una función poderosa, porque le dice Pablo, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Hermanas, es lo que nosotros hacemos en la escuela dominical. Si tú no tienes ese tiempo, nosotros complementamos eso. No nos toca completamente a nosotros en la iglesia encargarnos de la vida espiritual totalmente de tus hijos. Son ustedes como padres en el hogar que tienen que ejercer ese sacerdocio y esa enseñanza. Nosotros somos el complemento para que tu hijo sea reforzado y siga creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres, como dice que nuestro Señor Jesucristo crecía. Esa es nuestra labor de hacerlo. Y entonces continúa el verso, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces dice que al tú enseñar y yo enseñar la palabra del Señor, nos viene y le trae a tu niño sabiduría. El niño no sabe las cosas. Nosotros, a medida que han pasado los años, hemos recibido esa sabiduría de parte de Dios, hemos recibido ese entendimiento. Entonces, cuando tú enseñas la palabra del Señor acerca del temor, acerca de la valentía, acerca de la fe, acerca de dar, acerca de confiar, cuando tú estás ejercitando esos mandamientos en el niño crece con sabiduría. El niño sabe tomar decisiones, el niño puede vencer el temor, el niño puede buscar un lugar en su cuarto o en donde él quiera, donde él desee, y puede hablar con Dios orando, y puede confiar, puede orar y puede ver la gloria del Señor manifiesta en su vida. Y puede experimentar esa gracia de Dios y puede tener la completa confianza en la salvación. Él puede decir, Señor Jesús, entra a mi corazón, yo te necesito de tu amor, necesito de ti, ven a mora en mi corazón, yo quiero ser el templo y morada de tu Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ministrar a nuestros niños. Pero nosotros he escuchado a gente que dice, sí, pero ¿verdad? Está la profecía que los niños van a profetizar, que los jóvenes van a profetizar y ver visiones. Sí, pero también se le tiene que enseñar para que en su corazón desee. No va a venir alguien nada más a meterle, ¿verdad?, un pedazo de pastel a la boca si el niño no quiere, no desea. Tenemos entonces nosotros que enseñar la palabra del Señor, enseñarles a ellos a buscar a Dios para que ellos anhelen ser llenos del Espíritu Santo. No importa la edad que ellos tengan, pueden ser pequeños, pueden ser grandecitos. Si ellos te oyen hablar del poder del Espíritu Santo, te oyen hablar en lenguas, te oyen clamar al Señor, ellos van a hacer lo mismo. Y ellos van a confiar en el Señor y en su salvación, porque días difíciles se aproximan, días difíciles estamos viviendo, y nuestros hijos, nuestra generación debe de estar preparada para las cosas que se van a manifestar.
pero tenemos que hablarles con verdad y tenemos que enseñarles la palabra del Señor. Entonces, por eso aprovecha los tiempos con Él ahora en tu casa que el Señor nos ha dado. Aprovecha los tiempos donde se transmiten esas enseñanzas y las hermanas pueden transmitirte esos, ayudarte a complementar lo que ya tú estás haciendo en tu hogar. Vamos a leer Hechos 16, capítulo 1, el verso 3. Le dice Pablo, habla, ¿verdad? En este capítulo, Hechos 16, capítulo 1, Hechos 16, versículo 1 y 3. Aquí se narra un viaje que Pablo tuvo. Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. ¿Qué vemos en estos versos? ¿En qué nos podemos enfocar? ¿Qué podemos ver de esta mujer que no se dice qué hizo como madre, que no se explica detalladamente cuáles fueron sus estrategias? ¿Qué hacía por la mañana, por la tarde, por la noche? Cómo ella y su abuela le hablaban a él. O sea, no hay una descripción de lo que ella hacía. No hay una descripción. Pero aquí, entre lo que pudimos leer, podemos nosotros, te invito a que tú amplíes tu mente y que podamos meternos a ese tiempo de ella, que podamos como mujeres introducirnos a la vida, al hogar de ella. Aquí describe que ella estaba casada con un griego, que era una mujer creyente judía. Dice que ella vivía en un pueblo llamado Listra y que no lo había circuncidado. Entonces empecemos por donde ella vivía. Ella vivía en una ciudad pequeña, sin duda, en donde no había un lugar de reunión. Mira los obstáculos que ella tuvo, según yo los puedo analizar aquí. Quizás tú encontrarás algunos más, pero yo pude ver, lo número uno era que ella estaba limitada en su relación con su esposo en lo que era con respecto a la fe. Dice que él era griego y dice que ella era una mujer judía creyente. Entonces también puedo ver que ella vivía en un pueblo llamado Listra. Este pueblo era muy pequeño y tampoco había una sinagoga, no había un templo en donde ella pudiera acudir constantemente y llevar a Timoteo. O sea que ella tenía que ejercer su liderazgo de madre y de cristiana en su hogar. Ella tenía con esas limitaciones, la limitación de un padre no creyente, de una fe diferente a ella, de una oposición diaria, quizás cuando ella se inclinaba de rodillas a orar y jalaba a Timoteo siendo un niñito, un baby de 3 años, de 5, y conforme fue creciendo, creo que para él era burla. Quizás la humillaba, quizás la ofendía, quizás le decía, ya venís tú otra vez a orar otra vez, y le decía palabras que lastimaban su corazón y la ofendían, pero ella no desistió. Ella seguía en lo que había creído y en su fe. No se dice más adelante nada más que sucedió con él. Pudo haber muerto, pudo haberla dejado, no sé qué es que no se dice más detalles de ella, pero ella tenía todas esas dos limitaciones y que no podía ir al templo y tener ese crecimiento como cristiana. Era limitada porque dice aquí que Iconio estaba aproximadamente a 30 kilómetros de distancia. O sea, era la otra ciudad que nos narra Hechos, que primero fue a Listra y después se condujo a la región de Iconio. Y esta ciudad estaba a 30 kilómetros de distancia de Listra. 30 kilómetros, mide tú la distancia aquí en millas, era bastante retirado, y con las limitaciones de la transportación a ella se le dificultaba llegar.
pero en Iconio sí había ese templo. Entonces imagínate que ella en un futuro, si se quedó viuda o se quedó sola, el esfuerzo que ella hacía para ir al templo hasta la ciudad de Iconio, un esfuerzo grande, pero que ese esfuerzo ella lo visualizó por la fe tan grande que ella tenía, pero esa fe ella la recibió de alguien más. Ese comportamiento y esa dedicación ella lo tuvo que recibir de alguien más, y lo recibió de Loida, lo recibió de su madre. Dice que Loida era la madre de Eunice, no por parte del papá de Timoteo, sino que era la madre de Eunice. Entonces vemos así tan delicadamente el trabajo de Loida. Vemos cómo Loida formó a una mujer de fe, a una mujer valiente, a una mujer humilde, a una mujer sensible en su corazón, a una mujer que iba a dar su fruto, porque al tiempo ella tuvo a Timoteo y vino a hacer lo mismo que su mamá le había enseñado, a fortalecerlo en la fe, a enseñarle la palabra de fe. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros educarlo? O sea, sí es importante la educación para que tengan buenos trabajos y que puedan sobresalir y tener éxito. Yo no estoy en contra de la educación, pero es mejor lo eterno que lo pasajero. Porque hace en la mañana, o creo que fue ayer, yo veía una noticia de una joven que concursó para Miss Universo. Yo creo que hace 2 años ganó como en segundo lugar, no sé en qué lugar, ahorita se me olvidó el nombre de ella, una jovencita que apenas hace unos días atrás se suicidó. Y ahí terminó su carrera, ahí terminó el deslumbre o la formación que sus padres le dieron, o lo que la madre quería que ella fuera, o quizás, ¿verdad? De ella nació el postularse o ir para ese certamen de belleza, y tal vez sus padres le apoyaron y dijeron, wow, mi hija, ¿verdad? Va a ser conocida, y estaban contentos, estaban felices. Pero hoy están tristes porque 23 años, muy joven, y no quedó algo en sus corazones, una labor que es para vida eterna. Entonces nosotros podemos gozarnos y podemos empujar a nuestros hijos, motivarlos a que sean y se preparen. Lo tenemos que hacer porque es importante, pero qué mejor que podamos hacer una labor eterna, un mensaje eterno que dure para siempre. Entonces ellas vencieron esos obstáculos. Eunice venció la creencia, venció la familia. Yo me imagino que mientras el niño iba creciendo, esa oposición de la familia, cuando no somos de la misma fe, hay una oposición en la familia, o críticas, hay rechazo, quizás no la querían a ella como la esposa de su hijo, quizás la ofendían, la lastimaban, la despreciaban, no la invitaban a las reuniones familiares que ellos tenían, porque era la cristiana, era la creyente, ¿verdad? Entonces creo que ella tuvo infinidad de obstáculos a su entorno, pero ella fue una mujer sencilla, una mujer que practicó su fe y que permaneció en esa fe y se la transmitió a su hijo, se la dio a su hijo, y después Pablo, en lo que nosotros leímos, pues las elogian mucho, y eso ha quedado que hasta la fecha hoy nosotros podemos en esta mañana compartir de la vida de ellas, de Loida y de Eunice. La educación que recibió desde la infancia es muy importante. Por eso yo hoy, que iniciaba esta conversación contigo, te decía cuán importante es tu labor para enseñar la palabra del Señor, para ministrarles esa fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas, y Él es el que nos sustenta todos los días, nos fortalece. La fe, el esfuerzo y la abnegación de Loida y Eunice se vieron recompensadas cuando vieron a Timoteo progresar espiritualmente y convertirse en un excelente misionero, un excelente hermano en la fe, un excelente anciano. Y leamos lo que dice Filipenses para que tú veas la recompensa que tú vas a tener al formar un buen hombre, al formar una buena mujer,
a formar con fundamentos de la fe. Mire lo que dice Filipenses, acompáñame al capítulo 2, verso 19 y 22. Si el Señor Jesús quiere, dice Pablo en su carta, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Mire qué testimonio el que tenía de Timoteo Pablo. Un joven que fue formado, un joven que llegó. Lamentablemente a veces nosotros cuando se enseña particularmente a los jóvenes, ¿verdad? O el adulto da un mensaje para los jóvenes, la mayor parte de los mensajes van para las mujeres, ¿verdad? A las jóvenes, que se cuiden, que se guarden, que se vistan bien. O sea, son mensajes que son buenos, pero como dicen, ¿verdad? Aquí cuando una jovencita resulta embarazada, cuando una jovencita pues da su virginidad y se nota, ¿verdad? Caen en pecado, son dos los que caen, no solamente es la mujer. Pero lamentablemente siempre se tilda a la mujer, siempre se tilda a la joven, siempre se tilda a ella que no se guardó, que no se cuidó, se critica, se habla. Pero déjame decirte que fueron los dos, fue tanto el hombre y la mujer, fueron los dos jóvenes los que cayeron. Pero lamentablemente la sociedad, incluso nosotros mismos también, se ofende más a la jovencita, se critica más a la jovencita. Eso me recuerda cuando aquella mujer fue llevada ante el Señor y la acusaban del adulterio y de todo lo que ella pasó. Siempre hay una acusación para la mujer un poco más fuerte. Y yo me pregunto, bueno, ¿y dónde estaba el hombre? Si también él fue el que quizás la sedujo, quizás conquistó su corazón y su oído, quizás ella estaba en conflictos en su hogar, yo no sé qué estaba ella sufriendo, pasando, y quizás este hombre la sedujo y llegó a sus oídos ese cariño necesitada a ella y pues, ¿verdad? El acto se dio, pero solo la acusaban a ella. ¿Y él qué? ¿Verdad? Entonces lo mismo sucede con nuestras jóvenes. Se critica a la joven, pero ¿y el joven qué? ¿No pecó él también? ¿No fornicó él también? ¿No se cuidó él también? ¿No fue el culpable también quizás de seducirla? Quizás de provocarla y llevarla al punto de con promesas y con labia hacerla caer y ella entregarse a él por amor, por necesidad, porque en su corazón había necesidad de amor, de afecto, y se vio y se entregó, y después las dejan, aún siendo cristianos, no digamos los que no son cristianos, ¿verdad? Entonces creo que este trabajo es muy importante para nosotras como madres y como padres. Nuestros hijos necesitan una formación, pero son ellos los que toman las decisiones, son ellos los que deciden si seguir el camino, si seguir a Cristo o no. Pero de nuestra parte nosotros tenemos que fomentar los fundamentos y tenemos que implementar la palabra del Señor todos los días. El consejo de la palabra tiene que ser todos los días. Nosotros tenemos que enseñarles todos los días, ¿verdad? Entonces aquí le dice que va a enviar a Timoteo, va a enviarlo porque es un hombre confiable y un hombre que ama, un hombre que aprendió a amar y a entregarse y servir al Señor. Entonces podemos ver qué labor tan importante la que tenemos. Y cuando yo me refiero a la abuela, según Tito en el capítulo 2 o 3 nos dice, de manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. En nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestro hogar, si nosotros somos abuelas, debemos de ser enseñables, aunque ya somos adultas, aunque ya tenemos nietos y generaciones que vienen, ¿verdad?, detrás de nosotros tenemos que, dice, ser enseñadas a vivir de una manera que honre a Dios. Entonces nosotros también tenemos un desafío como abuelas. No por el hecho de que ya somos adultas y que ya están en una edad, segunda o tercera edad, cuarta edad, no quiere decir que dejaste de ser eficiente.
No quiere decir de que ya por eso no tienes que seguir enseñando a tus nietos o a los miembros de la iglesia o a esas jovencitas que empiezan con su bebé, con su recién nacido, a dar ese buen consejo de la palabra, a darle esos consejos para que ellas sean formadas también y sigan formando a ese fruto que Dios les ha dado. Tenemos una labor como ancianas en el cuerpo de Cristo. Me refiero a edad adulta, a edad de experiencia. Me refiero a que nosotros no tenemos que dejar de activar. Tenemos que seguir escudriñando la palabra y enseñándole, corrigiendo con amor, hablando con sabiduría, hablando con temor de parte del Señor, porque dice que así nosotros también honraremos a Dios. Así que no hay edad para servir al Señor, no hay edad para seguir ejerciendo. Si tú ya no tienes hijos, pero tienes nietos, sigue con la labor que el Señor te ha dado. Y si tú no tienes nietos y tampoco tienes hijos, tienes en la iglesia muchos niños y muchos jóvenes que necesitan un buen consejo de una mujer sabia, de una mujer prudente, de una mujer que le teme al Señor y que está en oración, que no anda en chismes, dice este mismo verso, que no anda en calumnias, que no anda en chismes y que no anda haciendo cosas incorrectas, sino que se le debe de enseñar, dice, a otros lo que es bueno. Enseñémosle a nuestras jóvenes, enseñémosle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a niñas, enseñémosles a nuestros matrimonios. Tenemos mucho que trabajar aún en este tiempo que el Señor nos está permitiendo tener. Y lo último que yo puedo ver a ella es el despliegue, el despojo y el ver salir a Timoteo de su casa. Timoteo sale de su casa. ¿Te puedes imaginar tú? Después de haber formado, después de haber capacitado, después de haber instruido con tanto amor a tus hijos, es el momento en que tu hijo o tu hija tiene que salir de casa. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? Esto mismo hizo el aguilucho. ¿Te recuerdas de la historia que empezamos? Él tenía que salir. Era el momento en que él tenía que salir y hacerlo solo. Para ellas no fue fácil. Si ellas ya estaban adultas, que me imagino, ¿verdad? Este joven tal vez tendría 40 años, ellas ya quizás eran ancianas para este tiempo en el que él tenía que salir. Según Hechos, lo que leímos, era el tiempo en que Pablo lo tomó y dijo, me lo llevo, pero antes lo circuncido y después que él esté listo, comienza a trabajar conmigo. Qué duro y qué difícil haber sido para ellas tener que despedir a Timoteo. Quizás ellas escucharon mucho de las experiencias que le pasaban a todos aquellos que servían al Señor. Quizás oyeron de un Santiago que fue decapitado. Quizás escucharon la historia de Esteban cuando fue apedreado y cuando murió por Pablo. Quizás ellas oyeron tantas cosas que le pasaron a tantos mártires de la fe y ellas dijeron, se me va Timoteo, se me va mi hijo, se va, pero ese mismo amor, esa misma convicción, esa misma seguridad y certeza del Dios que conocían y que sabían quién era, tenían esa paz que iba a servir a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, mis hermanos y mis hermanas, en este tiempo. Tener la convicción, tener la seguridad que nuestros hijos se van a enfrentar a este mundo, a este sistema que se está iniciando, a las cosas que se aproximan, que van a ser difíciles, pero que ellos no tengan miedo, que ellos tengan fe, que ellos tengan confianza, que ellos tengan seguridad, que lo que viene, ya sea este virus, que ya sea escasez, hambruna, persecución, lo que vaya a ser, que nosotros tengamos paz en nuestro corazón, que la palabra fue sembrada, que la fe fue ministrada, que esa confianza que le ministramos los va a ayudar a vencer, que los va a ayudar a ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús, que ellos van a poder levantarse en el nombre del Señor y ser como esos jóvenes que fueron desafiados a su fe, pero que al final ellos decidieron no contaminarse y no tampoco dejaron de decir en qué Dios habían creído. Así que con esto terminamos hoy este estudio, esta palabra, esta meditación, este consejo, esto que hoy el Señor ha hablado a mi corazón
y ha hablado a tu corazón, que el Señor nos ministre esa seguridad de lo que tenemos en casa no es nuestro, que es de Él, y que Él tomará ese cuidado de ellos en donde ellos estén, y como ellos presenten sus circunstancias y sus problemas y sus desafíos en la vida, que nosotros podamos tener la completa seguridad que estamos formando hombres y mujeres de Dios con bases de fe, con bases bien estructuradas de lo que es nuestro Dios, de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que Él nos puede librar. Si libró a estos jóvenes de un fuego que fue calentado 7 veces y no les pasó nada y no sintieron absolutamente nada, ¿cuánto más en este tiempo el Señor nos va a librar de todo? A ti, a mí, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero no debes descuidar la palabra. No debes descuidar el privilegio de enseñarles la palabra del Señor. Y leamos Deuteronomio juntas y repitámoslo juntos. Repitámoslo ahí donde tú estás, háblalo conmigo y analiza lo que este consejo nos da. Amén. Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 al verso 9. Dice así la palabra del Señor. Estas palabras que estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tu mano para que te sirvan de recordatorio. Deben ser como una cinta en tu frente. Escríbelas sobre los postes de las puertas de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Dice aquí la palabra, estas palabras que te estoy mandando hoy. El Señor nos está mandando una palabra hoy. El Señor hoy está hablando y recordándonos el privilegio que nos ha dado de darnos nuestros hijos, de darnos nuestros nietos. Dice su palabra que nosotros tenemos que tenerlas tan metidas en nuestro corazón, tan ahí adentro de nuestro corazón, que debemos todos los días decírselas a nuestros hijos. Cuando tú estés en tu casa, cuando estés en tu mesa, cuando estés en la sala, cuando estés en tu cama, antes de irte a dormir, antes de tomar la siesta, cuando tú te levantes, cuando tú salgas a pasear, a caminar, cuando tú estés en un picnic, cuando tú estés en donde tú estés, que no pierdas la oportunidad siempre de recordarles la palabra de Dios y cuánto Dios les ama. Yo les decía unos días atrás, cada vez que te levantes, repítete tú a tu corazón y a tu alma, Dios, tú me amas. Gracias por amarme. Dios me ama. Dile lo mismo a tus hijos, que todos los días ellos se levanten, Dios me ama, Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí, Él está protegiéndome y cuidándome todos los días. Tenemos que tenerlas en nuestro corazón, no tenemos que avergonzarnos de ella, tenemos que declarar al Dios que amamos, al Dios que servimos, al Dios que testificamos que es un Dios de maravillas y de prodigios. Esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Así que Dios te bendiga en esta mañana. El Señor te bendiga y te llene de esa sabiduría para poder educar, guiar y bendecir la vida de tus hijos, de tus nietos y de todos aquellos que tú puedes alcanzar. En el nombre del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu palabra en esta mañana y te doy gracias por lo que tú nos has permitido compartir juntos, Señor, como un pueblo que te ama, como tus hijos, como tus hijas, Señor. Gracias por hablarnos hoy y gracias por recordarnos la labor que tenemos que hacer. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo sus generaciones, bendigo sus hijos, bendigo sus nietos, bendigo su casa, Señor. Dales de esa sabiduría, dales de esa palabra para que sigan laborando y formando lo que tú deseas que ellos hagan en la vida y el corazón de cada uno de aquellos que les has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.